Bueno, pero ya está por aquí, yo no entiendo. Mesías Guevara me dice que ya está. Sí, vamos a darle la bienvenida, está por aquí. ¿Qué pasó? Bueno, él ha sido convocado públicamente para hacer un eventual premier de un gobierno eventual también de Roberto Sánchez en caso logre ganar las elecciones este domingo. Vamos a preguntarle si estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad, ¿no? Considerando que él ha sido candidato por el Partido Morado y ahora hay una bronca en el Partido Morado porque básicamente ya le dijeron gracias. Les quedó el ojo morado a los del partido. ¿Cómo está, señor? Hola, ¿qué tal? Hola, señor. Qué gusto verlo. Clara Elvira. Bueno, entonces, ¿qué? Si gana Roberto Sánchez, ¿usted será primer ministro de ese gobierno? No sé dónde han sacado eso. No, bueno, Carlomagno Salcedo nos dijo la semana pasada aquí que habían propuesto que no había nadie mejor, que un tipo que entiende. No, son propuestas, pero yo no recibo nada, no he conversado respecto de nada con Roberto Sánchez, ni con nadie del partido Juntos por el Perú, ¿no? ¿Usted ha conversado con Roberto Sánchez sobre el tema programático, sobre esta con esos nueva temas hoja de tenemos ruta? cierto contacto, cierta comunicación, pero de ahí de cargos, no, nada, ¿no? O sea que, claro, Carlomagno él es entusiasta, hasta que propone, pero sí. En honor a la verdad, no hay nada, ¿no? No hay nada. Pero usted estuvo en la conferencia de prensa que lanzó el no a Keiko, ¿no? Claro, eso sí, ahí sí me vas a tener en primera fila, ¿no? Usted es antifujimorista, pero por esa razón, ¿usted llama a votar por Roberto Sánchez o solamente llama a no votar por Keiko Fujimori? En su caso particular. Yo soy, digamos, por convicción, yo siempre he dicho que tengo que estar en la orilla, donde estamos todos los antifujimoristas, pero no es por odio, no sé, porque la cuestión cómo ellos hacen la política, que además yo he sido testigo presencial de la década de los 90, cómo ellos actuaron. En ese entonces mi señor padre era diputado, y vimos cómo la persecución política contra todos nosotros fue demencial. Incluso en ese entonces, por ejemplo, en Acción Popular, obligaban a los alcaldes que eran de Acción Popular ponerse la camiseta del fujimorismo para que le den los recursos, y eso fue toda la década de los 90. Entonces yo he vivido eso, las persecuciones y luego las matanzas que han habido, y por supuesto yo no puedo estar con esas prácticas antidemocráticas, y donde vean ustedes ese tipo de gente, ahí me van a ver a mí. ¿Y usted cree que, porque Keiko ha hecho promesas de un lado, en cada campaña hace una promesa distinta, en esta no ha hecho solamente, la única promesa que ha hecho es que va a gobernar como su padre. Es una promesa, güey. Claro, entonces la pregunta es, ¿usted cree que este fujimorismo, tantos años después, estamos en el 2026, si eso empezó en el 90, pues son 36 años después, ¿usted cree que harían lo mismo? Mira, yo creo que el fujimorismo ya entraría, si es que gana el gobierno, a una cuarta fase, como yo le llamo. La primera fase fue la que los 90, la segunda fase fue entre lo que es los 2000 hasta el 2016, donde ahí trataron de maquillarse, donde Keiko Fujimori fue congresista, y luego la otra fase, la década perdida, de 2016 al 2026, ahora ellos si llegarían a un gobierno o sin llegar al gobierno estarían entrando a una cuarta fase ya. Y las prácticas que ellos han dicho que van a recuperar la PRONA, van a recuperar lo que es, pero son instrumentos de manipulación, de movilización de gente, lo cual ha sido un fracaso. El PRONA tuvo que cerrarse al inicio del 2011, por ahí más o menos, porque ya no daba para más, porque incluso habían 0 cuestionamientos y cerró ese programa. Igual pasó pero ¿cuál es el problema del PRONA? O sea, el PRONA se cerró para iniciar el MIDIS. Pero ¿cuál era para iniciar el Cualihuarma, ¿no? El Calihuarma. El Cualihuarma, dentro del MIDIS. Dentro del MIDIS. Pero ¿cuál era el problema del PRONA? El problema era, ¿por qué hoy no tendría sentido hacer PRONA? ¿Por qué? Porque era la manipulación de los productos que terminaban almacenados sin entregarse a la comunidad, malogrados, podridos, y era una pérdida de dinero, y además el gasto corriente que tenía el PRONA no se justificaba. Por lo tanto, tuvo que cerrarse ese programa. Igual ha pasado, Pronamash también, que pasó a ser Agrorural ahora. También dice que lo va a por ejemplo, y Pronamash es un tema que fue creado antes del fujimorismo. Pronamash fue creado en los 80, si no me recuerdo, con Belaúnde y un poquito antes, cuando era el programa nacional del Consejo de Cuencas.
es decir, la protección de cuencas, porque tú podrás ver que el Perú, de su territorio, los valles, las cuencas interandinas, es ahí donde se hace el desarrollo de la agricultura y el desarrollo de las ciudades, las cuencas interandinas. Por eso se manejan las cuencas. Y por eso se creó ese programa. Y ahora el fujimorismo lo distorsionó ese programa de Pronamás para hacerlo como un instrumento para llegar dando tractores, dando insumos, dando semillas, dando herramientas, que ahora es agrorural. Y por lo tanto, esos temas hay que decirle al pueblo peruano que no se dejen engañar. Además, hubo un tema de escándalo también en esos tensos, no sé si recuerda, David, cuando erraron los famosos tractores, los tractores chinos que traían para una geografía totalmente diferente a lo donde eran los fabricantes. Por lo tanto, eso fracasó también. Ha fracasado el PRONA, ha fracasado el PRONAMASH. ¿Cómo lo manipularon? Porque distorsionaron su concepción inicial. Pero a ver, para entender, el problema es que se utilizan esos programas para hacer clientelismo, digamos, correcto, para tener a la gente ahí amarrada dependiendo de eso. Sí, es lo que yo siempre he dicho, que el fujimorismo a lo largo de su historia, ellos han sembrado pobreza para cosechar mendigos. Eso es lo que quieren hacer siempre. Y en un eventual gobierno de la señora Fujimori se va a movilizar en dos bandas, se movilizaría en dos bandas. Por un lado estaría el mercantilismo duro y puro, para favorecer a sus auspiciadores, que ya sabemos quiénes son, y por otro lado el asistencialismo, para de esa manera generar una nación, lealtad. No nos parezca raro, si ellos ganan, se meterían al sur, a la zona andina, con todos sus regalos. Incluso en el programa del debate de ayer hemos visto que ellos... Las mamitas de las ollas comunes. Las mamitas de las ollas comunes, los kits escolares, que también eso lo hicieron ya. O sea, que ellos regalaban zapatos y no sabían qué hacer con tantos zapatos. Cuando llevaban a un lugar, en lugar de estar distribuyendo los zapatos, contrataban almacenes, que más era caro el almacenamiento que distribuir los zapatos, porque más fácil es distribuir los zapatos que llega, pero no, almacenaban los zapatos para que llegue Fujimori y recién distribuirlos. O sea que un mensaje, por eso el pueblo hay que tener memoria, y eso hay que decirle al pueblo peruano, y por eso yo soy fujimorista, ¿no? Ahora, usted se ha posicionado como antifujimorista, bueno, siempre lo ha sido y ahora está participando de estas convocatorias de las marchas No a Keiko, y ya varios candidatos que participaron en la elección han tomado partido ya por alguno de los dos candidatos. Algunos han dicho, no directamente como López Aliaga, que ha dicho no voto nulo, no voto viciado y no al comunismo. Le faltó decir sí a Keiko, pero no lo dice, ¿no? Y así cada quien ha ido posicionándose, y nos llamó la atención ver a Rafael Belaúnde Llosa ayer como parte del equipo de Fuerza Popular en el debate, cuando él no ha dicho públicamente que iba a respaldar esta candidatura. Ayer puso un tuit que vamos a poner aquí, en el que alude directamente a Juntos por el Perú, pero no dice nada de Fuerza Popular, muy parecido a lo que hace López Aliaga, ¿no? Dice, la elección se definirá según cómo se decanten los indecisos. En ese contexto, un llamado a quienes sostienen el voto viciado es imperativo. No podemos entregarle el Perú a una coalición de izquierda mucho más radical, Antauro y otros, entre paréntesis, a la que llevó a Castillo al poder hace 5 años. Esto lo tuiteó ayer y luego aparece como parte del equipo de la señora Keiko Fujimori en el debate. Bueno, Rafael Belaúnde ha tomado una decisión. Lo curioso es que el 2021 hizo lo mismo y después terminó ofreciendo disculpas, perdón, que no había hecho al inicio de la campaña. Sí. Y ahora pasa y la historia se repite y se pone otra vez en el mismo escenario. La verdad que no le entiendo a Rafael, ¿no? Y ojo, no le entiendo a Rafael. ¿Y ustedes estuvieron en conversaciones con Libertad Popular o no? En un momento, ¿no? No, nunca hemos estado en conversaciones, pero sí que te digo yo, en lo personal, a mí me extraña la actitud no lo critico, pero sí me explico. ¿Por qué? Porque el fujimorismo maltrató a su abuelo. El fujimorismo lo persiguió no solo a los militantes de Acción Popular, sino a su propio abuelo, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, en la que incluso hubo un momento que no le pagaban ni la pensión, porque sabían que Belaúnde vivía de esa pensión, que le pagaba el Estado por haber sido presidente y senador vitalicio, y no le pagaban esa pensión, y lo arrinconaban, lo extorsionaban, lo humillaban prácticamente, y ahora Rafael sale apoyando a los humilladores de su abuelo, y su abuelo un gran demócrata, para mí un ilustre peruano, ¿no? Sí, el ilustre de Acción Popular, partido del que usted se tuvo que ir, ¿no? ¿Qué cosas pasan en los partidos? ¿Cómo está lo del Partido Morado? ¿Terminaron en una garrotera poderosa ustedes? No, el Partido Morado seguimos ahí militando en el partido hasta el 31 de diciembre, porque eso es lo que manda la ley. No pasamos la valla electoral, porque mandaba que tendríamos que tener 7 diputados o 3 senadores. No cumplimos, el pueblo dijo no en esta oportunidad, y bueno, hay que esperar que cumpla ese plazo. Ahora vienen las elecciones municipales y regionales en las que tenemos que colaborar, ¿no? Como corresponde.
Sí, pero salieron unos integrantes del Partido Morado a decir, bueno, no, aquí, o sea, las directivas del partido dijeron, ¿cuál es la postura de la directiva del partido? Que van con... Al de la postura fue, ya, una cosa es la postura, ¿no? La postura ellos dijeron, o el comité ejecutivo, el comité político dijo ningunos, pero luego dejaron una ventana abierta, es decir, dejamos en libertad. Ya. Y en virtud de esa libertad que la dirigencia nos dejó a los militantes, nosotros un grupo decidimos hoy hay que expresar nuestro voto a favor de Roberto Sánchez. Pero es un voto crítico. Nosotros llamamos no crítico, no vigilante llamamos nosotros. Sí. Y le pusimos un tema. Pero ahí inmediatamente le dieron las gracias por haber sido candidato. No, eso fue antes. Fue antes. Le dieron las gracias y no, le dijeron eso fue Eso fue antes. Le dijeron, sí. Vino a una entrevista aquí Mesías Guevara, ¿no? Y al día siguiente sacaron y dijeron, por si acaso usted fue candidato, pero no puede hablar en nombre del partido. No, y en honor a la verdad, creo que hicieron bien, porque ya... Pues, pero hablando, ¿cómo así? No, hicieron bien porque me dejaban en libertad. Ya no hablaba en nombre del partido, sino en nombre de mi persona. Le hicieron un favor. A mí y al partido, ¿verdad? Por eso siempre hay que buscarle el contexto. Bueno, 15 militantes del Partido Libertad Popular han renunciado hoy. Sí, por eso ¿no? cada decisión siempre tiene efectos colaterales, ¿no? Claro. Y si tú no lo tomas, por eso tomar decisiones hay que meditarlas bastante, ¿no? Bueno, hablemos del debate anoche, que ya sabemos cuál es su línea. Usted no está de acuerdo con Keiko Fujimori, es antifujimorista. Ahora, ¿se puede apartar de ese juicio, digamos, previo y darnos una opinión sobre lo que vio anoche en el debate? Sí, claro, yo siempre hay que ser objetivos. Exacto. Y en esa objetividad yo creo que el debate tuvo varios bemoles, hubieron puyazos, ataques. Y yo esperaba más de la señora Fujimori, te soy sincero, porque ella es la cuarta vez que se presenta a un debate de esta naturaleza. Realmente la octava. Ayer también. Claro, porque ya no, digo yo, no, la primera y segunda vuelta. Claro, la primera, o sea, es la cuarta segunda vuelta. Y en realidad pero más, ¿no? 8, y en realidad más, porque, debates. por ejemplo, en la primera vuelta, yo con ella debatí, o ella conmigo, 3 veces. ¿Hubo 3 debates? Hubo 2 jornadas. Se cruzaron 3 veces. 3 veces. Eso. Nos encontramos 3 veces, o sea que son más. Sí. Más oportunidades. Entonces, no, y de hecho, nosotros hicimos el que yo recuerde, el único debate que ha habido en la televisión privada en el 21, en el que estuvo Keiko Fujimori también. O sea, si contamos fuera del pues se han encontrado en otros debates. Ella debería tener mucho más entrenamiento, eso es verdad. Entonces yo esperaba más de ella, ¿no? Sin embargo, creo de que los puyazos fueron de ahí de venida, pero el Roberto Sánchez creo que tuvo más libertad en la réplica, porque me parece que la estrategia de la señora Fujimori o de Keiko fue con un libreto y un guión ya establecido, que ella simplemente se iba a ese debate con este guión y no tenía el grado de libertad. Por ejemplo, ella repetía y no se daba cuenta que el otro había hablado. Por ejemplo, cuando Roberto Sánchez agarra y dijo, mira, vamos a respetar la autonomía del Banco Central de Reserva, y dijo, vamos a tener ahí a Julio Velarde. Ella leyó su argumento diciendo, usted no respeta la autonomía del BCR, pero se lo acaba de decir. Entonces, dije, no, esta señora no está escuchando. Claro. Está solamente leyendo. Entonces, al ir con eso ya fue en desventaja, por eso el otro tuvo más facilidad de réplica, ¿no? Sí. Fue muy acartonada. Pero ahora, en líneas generales, yo creo que la señora Keiko sí hizo una buena parte en economía, ojo, economía. Yo siempre pienso que ahí sí creo que le ganó a Sánchez, ¿no? Porque Sánchez ahí tiene que seguir esforzándose para ganar la confianza y la seguridad de los inversores, porque ahí le faltó ser más contundente. En cambio, Keiko sí fue. Pero en los demás rubros, creo que sí, le ganó. Pero ahora ambos también pecaron de ser una lluvia de millones de ofertas. Por ejemplo, mientras que Keiko ofrecía 5,000 colegios, y el otro ofrecía 1,000 policlínicos o X policlínicos. Entonces ambos ofrecían, pero ambos debieron haber dicho, oye, esta es la política que vamos orientadora de salud y esta es la política orientadora de educación. Pero ambos se fueron a la infraestructura, pero no al alma, a la esencia, lo que es la salud y lo que es educación. Por ejemplo, ¿quiénes son los que manejan la construcción de los hospitales, además de gobiernos regionales? Es el PRONIS, que es salud. Fracasó. Todos los hospitales paralizados grandes a nivel nacional son de PRONIS. Ahora, y el tema de PRONIET, también grandes colegios, los bicentenarios, lo maneja PRONIET del Ministerio de Educación.
Por lo tanto, eso no lo dijeron, ya están en pleno proceso, cuando eso significaría una gran transformación de la gestión pública. Y el otro tema que yo creo que sí cometió un error Fujimori fue cuando ella insinuó en el hablar de fraude. Sí. En el área de democracia, cuando dijo, ya que hablamos de democracia, convoco a los personeros a nivel nacional porque podría haber fraude. O sea que, adelantándose a la pataleta que se vendría si no gana, ¿no? Y el Roberto Sánchez creo que se excedió un poquito con el tema de la familia, ¿no? O sea que cuando ¿Sí? Sí, ¿Usted cree? Pero yo creo que fue muy duro, ¿no? O sea que fue bastante duro, que no sé si ustedes lo notaron, fue un golpe, creo que directamente a la yugular, ¿no? Porque se encajó. Ella y sí, no tuvo, le dijo poco hombre. Y su reacción no fue la adecuada. No fue la adecuada, al decirle poco hombre, pero ya en la primera vuelta le había dicho cobarde. Incluso muchos pensaron que me había dicho a mí, pero no era a mí, sino era a él. Sí. Entonces al decir poco hombre, incluso a Sánchez ahí también le faltó reflejos, porque hubiera una respuesta pícara también, ¿no? O sea que... Sí, pero bueno, no todos son Mesías Guevara, que la puso en el ¿cómo era que se llamaba? El ghosting, le dijo ella, le voy a... Sí, no, me va a papear. Bueno, pero hablando en serio, si usted cree que si gana Keiko Fujimori, vamos a vivir un escenario de estabilidad, que es lo que nos han puesto en un escenario en el que Keiko Fujimori garantiza la estabilidad porque a ella no la van a vacar y Roberto Sánchez va a ser la inestabilidad. ¿Usted cree que eso puede pasar? Yo pienso que a ninguno de los dos lo van a vacar. ¿Por qué? Porque no hay votos para eso. Por otro lado, claro que sí van a cometer, creo, obstruccionismo. Por la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, porque el Senado tendría 30 senadores ya compactos entre Renovación Popular. Y ojo, y eso también depende de cómo esté el estado de ánimo de López Aliaga. Si el estado de ánimo de López Aliaga es furibundo, entonces puede que no lleguen a una concentración. Ahora es un enigma qué es lo que va a hacer las otras bancadas. En estos momentos lo que sí a mí me preocupa es cómo están llegando los congresistas y diputados, senadores y diputados de Fuerza Popular, porque se han reciclado un montón de gente. Sí. Han reciclado gente que ya no deberían estar incluso ni siquiera en la política, pero los han reciclado. Y los han reciclado, ya sea como diputados o sea como senadores. Claro, no, digamos, en el kinder de Fuerza Popular están Marta Chávez, Marta Moyano, Aguinaga. Karina Beteta, ¿quién más está de ese kinder? El Avenger que lo sacó de Chiclayo. Sí, ¿cómo se llama? Palma. Sí, uno de los Marvin Palma. Y así hay varios. Hay un tal del Águila, también de Loreto, que también fue entonces expulsado. Juan Carlos. Sí. Juan Carlos del Águila. Entonces, eso, por ejemplo, no lo estamos poniendo los reflectores. Ahora, ahí, eso para mí van a terminar, no sé, obstaculizando, pero sin embargo no le va a alcanzar, porque eso va a ser una guerra, esta Cámara de Diputados y el Senado, sobre todo. Sí, va a ser ingobernable. Bueno. Pero no van a alegrar a vacarse. No van a. ¿No crees? No. Bueno, pues está la bancada de Nieto, ¿no? Que ha sido muy criticado él por ejemplo, la bancada de Nieto también podría, es que es un enigma, fíjate que ahora todo el mundo están ordenaditos, porque una vez que ya están empezando, una vez que llegan al Congreso, llegan al Senado, ya huelen el oropel, huelen el poder, las invitaciones a las embajadas, los viajes al extranjero. Entonces, oye, ¿por qué tengo que hacerle caso a este pata? Claro, no, yo pienso en esa entrevista inolvidable que dio PPK al País de España, en la que dijo, yo lo que voy a hacer es jalarme los congresistas de Keiko, ¿no? Porque eso ahorita llegan y yo me los jalo y armo una bancada poderosa, y realmente lo que pasó fue que el primero que se fue este hombre que pidió el indulto para Fujimori. ¿Gilbert Violeta? No, Gilbert se quedó con él siempre. Vieira. Roberto Vieira. Y ahora postuló, ¿no? Ajá, sí, y por Fuerza Popular. No, por Alianza Progreso. Ya, sí. Pero él se fue, se pasó, terminó aliado de Fuerza Popular siendo de PPK, entonces y fue PPK el que más perdió. Por eso te decía, no sé, ahora... Además, fíjense, otra cosa que hay que tener en cuenta, que los congresistas, ya sean ahora diputados y senadores, compiten entre ellos. Claro. Es una guerra, o sea que ellos piensan que todos se ven hermanitos y hermanitas, no, es una guerra entre ellos, o sea que son 60 senadores que entre los 60 senadores compiten entre ellos quién sobresale más.
quiénes son los más mediáticos, quiénes son los que presiden las comisiones. Claro, todo va a ser depender del perfil, ¿no? Pero siempre va a ser competencia. Igual va a pasar con los diputados, dentro de las bancadas y en su conjunto, como yo he visto, pues he sido congresista, la competencia entre nosotros es feroz. No, y la presidencia del Senado. Y del Congreso, o sea, en general. Claro, o sea, si va, ¿cómo funciona lo de el que es presidente del Senado es presidente del Congreso? No, se turna. Con el de la Cámara de Diputados. Con la Cámara de Diputados. O sea, por eso cuando el Congreso es cuando sesionan las dos juntas. Ya. Sesiona la de diputados y senadores. Eso se llama Congreso. Ahí hay unos tótems. O sea, ahí está Miki Torres, que es el que más sacó individualmente de Fuerza Popular. Rafael López Aliaga. Y Alfonso López Chávez. Ahí van a estar, pues. ¿No? Entonces eso va a estar muy bueno. Bueno, si hay una bancada totalmente alineadita de Fuerza Popular, ¿no? Esa es la disciplina que tienen ellos, por eso es una organización, ¿no? No voy a decir otra palabra más. La del mototaxi. No, que está investigado por organización criminal. No, ya no se puede. Pues no, pero ya no se puede. Ellos cambiaron la ley para que eso no se pueda hacer. Hay una ley, pero sin embargo han sido... ¿Y has visto cómo se presentan con su uniforme, con su terno? ¿Sabes qué? No sé si me hicieron acordar cuando el equipo técnico se fueron a debatir el día domingo, todos internados. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Matrix, La Matriz? Anderson, ¿se acuerdan? Sí. Claro. Parecían los de Anderson que perseguían al Neo, ¿no? Ajá. No sé, bien uniformados. Todos igualitos. Igualitos, el terno azul, oscuro. Faltaba que se pongan sus lentes oscuros y eran mismos los Anderson que perseguían. Yo no sé si, digamos, si cuando se sientan a planear el debate, o sea, tienen que ver todas las alternativas que hay, ¿cierto? Y hoy hay como un mensaje que es clarísimo, que es el interior contra Lima, los nadies contra los siempre, todo eso, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, que vamos a reforzar ese mensaje. Vamos a reforzar que nosotros somos los del terno, que nosotros somos los señoros, y vamos firmes, y sí, y está bien, o sea, esa es su estrategia, claro. ¿No? Y en cambio llega Roberto Sánchez con el papá, la mamá, la señora, las niñas, que y entonces también es una estrategia. No, es un mensaje como, bien duro. ¿Cierto? Es un mensaje bien duro. Dos mensajes, yo no sé si Ricardo tiene... No, aquí Saikop mandó un montaje con la entrada de Keiko Fujimori de blanco ayer al local del debate. Vamos a ver esa imagen que a muchos les evocó esta... Parecía Dina Boluarte. No solamente. El mismo Tú me hablabas de una película hace un momento. Esto también tiene que ver con una película. A ver. ¡Oh, por Dios! ¿Ya ves, no te digo? Como Stormtroopers, ¿no? De las guerras de las galaxias. Sí. Bueno, esto lo hizo Saikop, gracias. Claro, después de que fue tan fuerte la imagen así con Juliana Loza, ¿no? Que también es un mensaje, o sea, llegas con Juliana Loza porque al frente está José Domingo Pérez. Claro. Todo pensaban es estudiado. Pero no estaba. Sí estaba. Estuvo entre el público. Estuvo entre el público, pero no... Estuvo en el público, sí. Y también estuvo el embajador de los Estados Unidos. Eso me pareció extraño. Eso me pareció muy raro. Pero bueno, con él nada es raro. Bueno. Pero, Ricardo, al chat de réplica envié esto que tiene que ver con la hermana de Keiko Fujimori, porque ella no llegó con familia, nada de eso, pero a la 1 o 2 de la mañana pusieron en el Instagram de la hija de Keiko, pusieron un video que le mandó su hermana Sachi, ¿no? Como para que quedara claro que la familia también la está apoyando. A ver, ¿lo tenemos? ¿Y le mandó de Japón? No, acá en Lima le mandó. Sí, lo tengo, a ver, veamos. Ahí está. Devuélvelo, porque ella le dice una palabra que yo no le conocía como le decía, a ver. Hola, Chis, te tengo una sorpresa. Hola, Chis, te tengo una sorpresa. Hola, mamá. Sé que te irá increíble en el debate porque tienes una gran intención de ayudar a los demás, un corazón enorme y una amabilidad que me inspira muchísimo. Estoy muy orgullosa de ti y tienes que confiar en todo lo que te has esforzado para llegar a donde estás. Mucha suerte, te quiero. ¡Vamos, Perú!
Es como para matizar la imagen fría empresarial de anoche, ¿no? Pero Claro, muy tarde. porque no fue antes del debate. Muy tarde, Este sí. mensaje no fue antes del debate, sino que lo pusieron como a la 1 de la mañana. Muy Entonces tarde. dices, claro, ya después de que el otro señor había llegado con el sombrero. ¿Qué tan auténtico ve usted a Roberto Sánchez? Bueno, que ayer me pareció que yo de él me quedaría ya sin el sombrero, ¿no? Porque, Le sobraba, ¿no? claro, ya le sobraba el sombrero. Ya era él. Porque ayer él fue auténtico ya sin el sombrero y por eso creo que también le fue bien. No tiene nada en la cabeza que le quite la inspiración. Sí, bueno, la verdad, no sé tú qué opinas, David, pero yo tenía muchas menos expectativas alrededor de Sánchez porque en el primer debate fue muy flojo, Sí. para ser Además, porque en los debates en el Congreso nunca destacó tampoco por su brillantez, digamos, como argumentando, quiero decir. No, pero sí tiene una cosa que hay que reconocerle a Sánchez de debate del Congreso, Ujú. que no se me olvida. Y es que él fue quien se levantó y dijo a Salvador del Solar lo están inhabilitando Ah, ilegalmente. Ujú. Esto es una ilegalidad, aquí esto está caducado, se levantó, pidió una cuestión previa y salvó a Salvador del Solar, digamos. Eso no se me olvida a mí de él como parlamentario. De Ujú. resto, no recuerdo nada más, pero esa, bueno, es interesante. Sí, esa fue Pero una... no era, estoy de acuerdo, no es como el tipo, el gran orador que tenía, y anoche no se vio mal, se vio articulado. No, anoche se vio bien. Es bien rápido, mental. Y otra cosa que anoche también se le notó a él es que maneja el tiempo muy bien, aunque se terminaba en el 0-0. sí, sí. Pero sin embargo, hubo un momento que yo veía que él mucho también caía en el juego de Keiko Fujimori, por ejemplo, cuando ella lo rinconó, cuando hablaban de Mincetur. Ella trataba Sí. de limpiarse, y ahí, por ejemplo, hubo un momento que él tenía 30 segundos solamente y Keiko Fujimori tenía más de 1 minuto. Entonces Ajá. yo dije acá, si Keiko Fujimori aprovecha ¿Le da? ese minuto, Claro, le da de claro. alma, porque ya no tiene Ya lo capacidad de tiene. respuesta. Y no. Y no. Entonces, por eso te decía, de que le faltó reflejos, y en ese sentido, Sí. Sánchez también pecó de caer en ese juego, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, yo siempre he dicho que ella es una señora entrenada. Si a mí me dijeran, describan 2 palabras a Keiko Fujimori, una señora entrenada. Porque Disciplinada, ¿no? Muy ¿no? disciplinada, o sea que Sí. bien, como decimos acá en el Perú, chancona, ¿no? O Claro, sea que hace su tarea. muy chancona, muy estudiosa, y la verdad que eso sí, tú le dices que estudia algo, lo estudia, pero creo que a veces ya se excede. Hay un Sí. meme que la sacan ella sentada y llena de papel. Miremoslo, a ver, porque como nos ha dicho que la fuerza del orden, viene el orden, llega el orden, entonces Hasta a veces. sí, ese es el orden. También hay también. por ahí una foto de Roberto Sánchez con sus 2 hojitas aquí ordenadas y ella con todos sus papeles encima. Porque esto obviamente es inteligencia artificial broma, Ujú. pero sí hay otra que está buena. Ese ataque circula por todos lados. O sea que, Sí. es que lo que pasa es que tienes tanta información que no sabes administrar, ya, ¿no? O sea que ya Claro. Sí. terminas ahogado. Muy bien, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Esperamos Como siempre, es un qué honor pasa estar- este domingo. Ya estamos en silencio electoral. Con lo Ustedes, cual, yo no sé silencio qué es lo que vaya a encuestas. pasar, pero sí creo que el resultado para cualquiera de los dos va a ser bien ajustado. Ujú. Sí. Va a ser bien ajustado. Yo creo que va a ser por lo menos unos 100,000, 40,000 votos de diferencia. Más bien ahí llegó el No, es que le vamos a presidente. preguntar del... No, del- el premier acaba de llegar. María. Ah, no, por favor. Yo pensé que estábamos premier y canciller. Siga, No. doctor Rodríguez Cuadros, No. aquí para que en cámara se saluden. No, Siga, el premier siga. acaba de llegar. No, o sea, esta tiene que ser la imagen. El primer ministro y el canciller o viceversa. A ver, Gustazo, man. bueno, aquí están. Un gran amigo, una gran personalidad. Bueno, señor. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, muy Adiós. amable.